Si me dejas, no hay problema. Con el dinero que tengo me compro otra familia. Dijo el millonario a su esposa cuando ella se fue. Le dije a mi esposa después de pelear. Yo era un millonario arrogante, lo tenía todo, mansiones, autos de lujo, cenas en restaurantes con estrellas. Mi esposa, una mujer dulce y generosa que dedicaba su tiempo a ayudar a los menos afortunados. Y un hijo, un niño inteligente que crecía rodeado de lujo, pero también de la frialdad de su padre. Él la humillaba a la esposa en público, se reía de sus causas y la llamaba ingenua. Pero Clara lo soportaba todo en silencio, pensando en el bien del hijo. Hasta que un día, todo cambió. Ven a sumergirte conmigo en una historia más que te enseñará que el dinero no lo es todo. Yo lo tenía todo. Todo, de verdad. Un imperio de negocios, autos que valían más que la casa de cualquiera, relojes que costaban fortunas. La gente me miraba con envidia, con respeto, o mejor dicho, con miedo. Y a mí me encantaba. El poder era mi droga, y yo estaba adicto. Clara, mi esposa, era todo lo contrario a mí. Mientras yo compraba yates, ella repartía sopa a los indigentes. Yo pensaba que era una pérdida de tiempo. ¿Para qué ayudar a quien no tiene ambición?, le decía, riéndome. Ella solo bajaba la cabeza, en silencio. Yo odiaba esa debilidad suya. ¿Mi hijo Lucas? Bueno, él solo era una extensión de mi nombre. Lo mandaba a la mejor escuela, le compraba todos los juguetes, pero nunca tenía tiempo para él. Un hombre de verdad no anda abrazando niños, le decía cuando Clara se quejaba. El niño me miraba con esos ojos llenos de algo que yo no entendía. Mi vida era perfecta. Fiestas, negocios, mujeres adulándome. Clara se quedaba en casa, como debía ser. Hasta que empezaron los rumores. Tu mujer anda mucho con ese médico de la caridad, me susurraban al oído. La veía llegar tarde, sonriendo de esa manera tonta. Algo dentro de mí hirvió. Esa noche, llegué a casa como un huracán. Ella intentó hablar, pero yo ya sabía la verdad. Eres una vergüenza, le grité. Toma a este niño y lárgate de mi vida. Tiré una maleta vacía al suelo. Llénala y desaparece. Ella lloró, el niño gritó, pero yo tenía la razón. Nadie humillaba a Ricardo Moreira. Cuando la puerta se cerró tras ellos, respiré aliviado. Por fin libre de ese peso. No sabía que, en ese momento, acababa de cometer el error más grande de mi vida. Y el destino ya preparaba mi caída, una caída que me haría tragar cada palabra cruel que había dicho. Esa noche debería haber sido perfecta. La cena en el restaurante más caro de la ciudad, rodeado de mis socios y amigos que siempre me adulaban. Yo, Ricardo Moreira, el rey de mi propio imperio. Pero todo empezó a derrumbarse cuando Carlos, ese traicionero, se inclinó y me susurró al oído: Ricardo, tengo que contarte algo sobre Clara. Mi sangre hirvió al instante. Me dijo que mi esposa andaba muy cerca del médico de esa clínica de caridad donde ella perdía el tiempo. La gente está hablando, completó, con esa sonrisa asquerosa. Debí haber sabido que era mentira, pero la ira me cegó. ¿Cómo se atrevía? Yo que le di todo, ¿y ella me traicionaba? El viaje de regreso a casa fue un torbellino. Cada curva que daba al volante era más violenta que la anterior. Cuando entré en la mansión, ella estaba ahí, leyendo un libro en el sofá, tan tranquila como si nada hubiera pasado. La furia se apoderó de mí. Toma tus cosas y lárgate de mi vida, grité, viendo el shock en su rostro. Ella intentó hablar, intentó explicar, pero yo no quería escuchar. Tú y este niño nunca fueron dignos de mi nombre, escupí, viendo las lágrimas correr por su cara. En ese momento, solo quería herir, quería que sintiera una fracción de la humillación que yo sentía. Lucas apareció en el pasillo, asustado, pero ni siquiera lo miré. Arrojé una maleta al suelo. Llénala y desaparece antes de que llame a la policía. Ella tomó al niño de la mano y se fue, sin mirar atrás. Me quedé ahí, temblando de rabia, pensando que había ganado. Pensando que había demostrado quién mandaba. No sabía que esa noche sería el principio del fin. Que el orgullo que me cegó me llevaría a perderlo todo de verdad. Pero eso, claro, solo lo descubriría cuando ya fuera demasiado tarde. La vida sin ellos fue más fácil de lo que imaginé. Al principio, hasta sentí alivio,
sin esa mujer avergonzándome con su caridad ridícula, sin ese niño débil pareciéndose a su madre. La mansión quedó más silenciosa, las cenas más lujosas, las noches más vacías. Pero no lo admitiría ni ante mí mismo. Pasaron 2 años. Estaba en la cima, o al menos eso creía. Mis amigos me adulaban, las mujeres se me lanzaban, el dinero entraba fácil. Hasta que en una fiesta, escuché unas risitas a mis espaldas. El Ricardo ni sospecha que lo están robando vivo, dijo alguien. Me enfurecí, pero fingí no escuchar. Esa noche, bebí más de lo debido. Recuerdo la rabia quemando mi garganta junto con el whisky. Decidí manejar hasta el departamento de mi amante, al menos ella sabía cuál era su lugar. Lo último que vi fue el poste viniendo hacia mí. Cuando desperté en el hospital, todo me dolía. Peor que el dolor físico fue escuchar al médico decir, probablemente no volverá a caminar. Intenté gritar por mis abogados, por mis socios. Nadie contestó mis llamadas. Descubrí después que mi socio principal había transferido todas mis acciones a su nombre. Los días en el hospital público fueron humillantes. Enfermeras mal educadas, comida fría, el olor a desinfectante barato. Hasta que una enfermera diferente apareció. Me trató con una amabilidad que no merecía. Solo cuando se inclinó para ajustar mi almohada reconocí esos ojos. Era Clara. Mi exesposa, a quien había tirado a la calle como basura, estaba cuidándome. Ella sabía quién era yo y aún así me trató con compasión. En ese momento, por primera vez en mi vida, sentí el peso completo de mi propia podredumbre. ¿Y lo peor? Ella no parecía satisfecha con mi caída, parecía genuinamente triste por mí. Eso dolía más que cualquier otra cosa. Todo pasó tan rápido. Una curva mal hecha, el asfalto resbaloso, el mundo girando. Cuando desperté, estaba acostado en una cama dura, con un fuerte olor a desinfectante quemando mis fosas nasales. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. ¿Dónde están mis médicos privados?, grité, pero la única respuesta fue el silencio del hospital público. Los días se arrastraban. Ninguno de mis amigos apareció. Ni siquiera mis socios, esos mismos que llenaban mi oído de mentiras sobre Clara. Descubrí que mientras me pudría en esa cama, me robaron todo, mis negocios, mis inversiones, hasta mi departamento. Fui traicionado, pero esta vez, la traición era real. La noche era la peor parte. El dolor punzante en la espalda, el ruido de los otros pacientes gimiendo, el terror de darme cuenta de que yo, Ricardo Moreira, estaba completamente solo. ¿Cuántas veces había dicho que el dinero compraba lealtad? Ahora veía que solo compraba parásitos. En uno de esos días de desesperación, una enfermera entró al cuarto. Había algo familiar en ella, pero estaba tan acabado que no la reconocí. Me volteó con cuidado, cambió mi vendaje, y yo, avergonzado, tuve que ser limpiado como un bebé. No se preocupe, dijo, y había una dulzura en esa voz que me hizo sentir pequeño. Fue solo cuando se inclinó para ajustar mi almohada que la vi bien. Esos ojos. Era Clara. Mi Clara. La mujer que había echado sin piedad. Me miró con calma, sin odio, y no pude contener las lágrimas. Tú. Atrapanté, pero las palabras murieron en mi garganta. Ella solo puso su mano sobre la mía, brevemente, y se fue. En ese momento, entendí el verdadero significado del arrepentimiento. Yo, que siempre me consideré un ganador, estaba ahí, derrotado por mi propia arrogancia. Y la única persona que me tendía la mano era justo aquella a la que más había lastimado. El universo tenía un sentido del humor cruel. El cuarto del hospital era frío, tan frío como el vacío que sentía dentro de mí. Las piernas ya no respondían, y el olor a desinfectante llenaba mis fosas nasales, recordándome diariamente mi propia fragilidad. ¿Dónde estaban todos ahora? Los amigos que llenaban mi mesa en cenas caras, los socios que sonreían mientras firmaba cheques, desaparecieron, como ratas abandonando un barco que se hunde. Intentaba moverme, pero mi cuerpo no obedecía. La enfermera entraba todos los días, silenciosa, eficiente. Sus ojos me parecían familiares, pero no podía recordar de dónde. Hasta que un día, mientras ajustaba mi suero, miré más atentamente. Ese rostro, marcado por el cansancio, pero aún lleno de una dulzura que yo ya conocía. Era imposible. Clara.
Mi voz salió ronca, incrédula. Ella se detuvo por un segundo, como si le hubiera disparado, pero continuó lo que estaba haciendo sin responder. Clara, eres tú. Esta vez, no era una pregunta. Era un reconocimiento doloroso. Ella levantó los ojos hacia mí, y en ellos no vi odio, no vi rencor. Vi solo, lástima. Sí, Ricardo. Soy yo. Lo dijo con una calma que me cortó más profundo que cualquier grito. ¿Cómo podía estar ella ahí, después de todo? La eché, la humillé, la dejé a ella y a mi hijo en la miseria. Y ahora, cuando estaba en el fondo del pozo, ¿era ella quien me tendía la mano? Mi orgullo intentó hablar más fuerte, pero el dolor y la soledad ya habían quebrado mi arrogancia. ¿Por qué estás haciendo esto? Pregunté, y por primera vez en años, mi voz tembló no de rabia, sino de vergüenza. Ella terminó de arreglar las sábanas antes de responder, como si necesitara elegir cada palabra con cuidado. Porque alguien tenía que hacerlo. Así de simple. Ningún discurso, ninguna lección de moral. Solo la verdad cruda. Y entonces ella salió, dejándome solo con mis pensamientos. Por primera vez, enfrenté al monstruo en que me había convertido. Y en el silencio de aquella habitación de hospital, comencé a entender que el dinero nunca me había hecho rico. La verdadera riqueza estaba en esa mujer que había arrojado lejos. Y ahora, cuando finalmente lo veía, ¿era demasiado tarde? ¿O aún había una oportunidad, aunque fuera pequeña, de reparar lo irreparable? Cuando Lucas entró en aquella habitación de hospital, casi no lo reconocí. El muchacho enclenque que había echado de casa ahora era un joven con ojos llenos de odio. Mi estómago se revolvió cuando se detuvo frente a mi cama, respirando pesadamente, como si contuviera años de rabia. «¿Sabes quién soy, verdad?», dijo, con la voz temblorosa por la emoción. Intenté hablar, pero las palabras murieron en mi garganta. Él continuó: «¿Recuerdas el día que nos aventaste a la calle como basura? ¿Recuerdas a mamá llorando con una maleta en la mano?». Cada palabra era una puñalada. Giré la cara, avergonzado. Las lágrimas ardían en mis ojos, pero no merecía ni siquiera llorar. Yo estaba equivocado, balbuceé, pero Lucas se rió, una risa amarga y seca. ¿Equivocado? Destruiste nuestras vidas. Mamá limpió baños para alimentarme, yo vendí dulces en el semáforo mientras tú vivías como un rey. ¿Y ahora quieres perdón? Sus manos temblaban, y por primera vez en toda mi vida arrogante, sentí miedo, no de la violencia, sino de la verdad en sus palabras. Se inclinó, hasta que nuestras narices casi se tocaron, y susurró: «Mereces morir solo en este hospital, igual que nos dejaste morir a nosotros». Cuando se alejó, vi a Clara en la puerta, llorando en silencio. Esa noche, por primera vez, entendí al monstruo que había sido. ¿Y lo peor? Lucas tenía toda la razón. Realmente merecía terminar solo. Los días en el hospital parecían interminables. Yo, Ricardo Moreira, que antes comandaba imperios, ahora no podía ni sostener un vaso de agua solo. El dolor físico no era nada comparado con el vacío que sentía. Todas las noches, cuando las luces se apagaban, me quedaba ahí, mirando al techo, reviviendo cada error. Cuando descubrí que era Clara quien me cuidaba, sentí un nudo en la garganta. Podría haberme dejado pudrir en esa cama, y nadie la habría culpado. Pero ahí estaba ella, cambiando mis vendajes con manos firmes, sin una pizca de odio en la mirada. ¿Por qué?, le pregunté una noche, cuando finalmente me atreví. Ella detuvo lo que hacía y me miró con esa expresión que nunca había entendido antes. «Porque todos merecen compasión, Ricardo», dijo, como si fuera lo más obvio del mundo. En ese momento, algo dentro de mí se estremeció. ¿Cómo alguien a quien tanto había lastimado podía verme todavía como humano? Fue entonces cuando Lucas apareció. Mi propio hijo me miró como si fuera un monstruo. «Mereces morir solo», escupió. ¿Y sabes qué fue lo peor? Estuve de acuerdo con él. Cada palabra era cierta. Había destruido a mi propia familia con mis propias manos. Esa noche, después de que todos se fueron, lloré como nunca en mi vida. No eran lágrimas de autocompasión, sino de vergüenza. Vergüenza de haber sido tan ciego, tan cruel. Por primera vez, vi con claridad al hombre en que me había convertido, y me dio asco lo que vi. Fue ahí, en ese fondo del pozo, que decidí, si sobrevivía,
nunca más sería ese hombre. Aunque me tomara el resto de mi vida, intentaría arreglar lo que había roto. No por el dinero, no por el orgullo, sino porque finalmente entendí lo que realmente importa. Nunca imaginé que tocaría fondo. Ahí, en ese hospital, inmóvil, abandonado por todos los que creí que eran mis amigos, entendí el verdadero significado de la soledad. Cuando vi a Clara entrar en esa habitación, esperé odio, desprecio, venganza. Pero ella vino con una sonrisa tranquila y manos que me cuidaban como si aún mereciera algo bueno. Lucas vino después, lleno de ira, y tenía todo el derecho. Había destruido sus vidas por puro orgullo. Cuando dijo que merecía morir solo, esas palabras dolieron más que cualquier dolor físico. Por primera vez en la vida, sentí el peso de lo que había hecho. ¿Y lo peor? Sabía que él tenía razón. Pero Clara, ella siguió viniendo. Me alimentaba, me ayudaba con la fisioterapia, me trataba como a un ser humano. Un día, no pude más y le pregunté por qué hacía eso. Su respuesta me destrozó, porque todos merecen compasión, Ricardo. Incluso tú. Fue entonces cuando me di cuenta de que, mientras yo tenía millones en el banco, ella tenía algo que yo nunca tendría, un corazón que sabía amar. Cuando me dieron de alta, no tenía a dónde ir. Mis bienes habían sido embargados, mi nombre, manchado. Fue Clara quien me ofreció un cuartito en el fondo de la casa humilde donde ella y Lucas vivían. La humillación debería haberme consumido, pero en lugar de eso, sentí algo extraño, gratitud. Un día, mirando mis antiguas fotos de lujo, tuve una idea. Todavía tenía algunos contactos, algunas joyas escondidas. Vendí todo. Cuando le entregué el dinero a Clara y le dije que quería ayudar a construir el refugio que siempre soñó, su mirada valió más que cualquier fortuna. Hoy, cuando veo a las personas que ayudamos, las sonrisas que logramos devolver, entiendo lo que es la verdadera riqueza. No está en los bancos, ni en los autos, ni en el poder. Está en la oportunidad de volver a empezar, de hacer el bien, de tener una familia que te acepta, incluso después de todo. Y yo, que alguna vez tuve tanto, solo tengo una cosa que decir: gracias, Clara, por enseñarme a ser humano. Nunca imaginé que llegaría aquí, acostado en esta cama de hospital, sin un centavo a mi nombre, sin amigos, sin nada. Solo quedaba el dolor y el recuerdo de todo lo que destruí. Pero ella vino. Clara, la mujer a quien expulsé con palabras crueles, estaba aquí, cuidándome como si todavía valiera algo. Al principio, no entendía. ¿Por qué haría eso? Merecía pudrirme solo, hundirme en mi propio orgullo. Pero ella, con esa mirada tranquila, me dijo: porque todos merecen una oportunidad, Ricardo. Y fue entonces cuando algo dentro de mí se derrumbó. Ya no era el rey del mundo. Solo era un hombre destrozado. Cuando Lucas vino a verme, esperaba odio. Y tenía razón para sentirlo. Pero cuando me llamó papá por primera vez en años, aunque fuera con rabia, me di cuenta de todo lo que había perdido. No era solo el dinero. Era su respeto. Era su amor. Y lo había tirado todo. Entonces decidí hacer algo diferente. Vendí lo que quedaba de mis bienes, joyas, relojes, todo. No era mucho, pero era suficiente para empezar un refugio. Clara siempre soñó con ayudar a los demás, y ahora yo la ayudaría en eso. Por primera vez en mi vida, estaba usando mi dinero para algo que valía la pena. El refugio se inauguró un día lluvioso. Personas que, como yo alguna vez, creían que el dinero lo era todo, ahora estaban ahí, recibiendo comida, ropa, un lugar para dormir. Y yo, el hombre que antes despreciaba a los pobres, estaba sirviendo sopa, escuchando historias, entendiendo lo que realmente importa. Esa noche, cuando todos dormían, miré a Clara y a Lucas, riendo mientras acomodaban las cosas. Y, por primera vez, sentí algo que el dinero nunca me dio: paz. Había perdido una fortuna, pero encontré algo mucho más grande. Una familia. Un propósito. Y, finalmente, la oportunidad de volver a empezar. Nunca imaginé que tocaría fondo. Allí, en ese hospital, inmóvil y abandonado por todos los que alguna vez llamé amigos, finalmente entendí lo que es la soledad. Cuando vi a Clara entrar en esa habitación, pensé que era un delirio del dolor. Pero era ella, la mujer a quien expulsé con palabras crueles, de pie frente a mí, lista para ayudarme. Mi primera reacción fue vergüenza.
¿Cómo podía ella, después de todo, todavía tener compasión por mí? Yo, que la traté como basura, que dejé a mi propio hijo pasar hambre en las calles. Cuando Lucas me confrontó, cada una de sus palabras fue como una puñalada. Tenía razón. Merecía pudrirme en esa cama solo. Pero Clara, ella me dio lo que no merecía. No solo cuidados, sino perdón. Y eso me destruyó más que cualquier enfermedad. Lloraba en la oscuridad, recordando cada acto cruel, cada humillación. Por primera vez en mi vida, veía mi reflejo y sentía asco. Cuando me recuperé lo suficiente, tomé una decisión. Vendí el último auto, las joyas, todo lo que quedaba. No para recuperar mi fortuna, sino para intentar reparar un poco del daño. El refugio fue idea de Clara, pero lo abracé como redención. Cada ladrillo, cada comida servida, era una petición de perdón que no tenía el valor de expresar con palabras. Lucas tardó en aceptar mi cambio. Un día, me vio ayudando a un exhabitante de calle a escribir su currículum. Nos miramos, y por primera vez en años, no vi odio en su mirada. Solo duda. Fue suficiente para entender que tal vez, solo tal vez, algún día él también pudiera perdonarme. Hoy, cuando veo a esas personas en el refugio, cuando veo a Clara sonreír y a Lucas trabajando para ayudar a otros, finalmente entiendo. Perdí millones, pero gané algo que ningún dinero puede comprar, la oportunidad de volver a empezar. Y esta vez, no como Ricardo el millonario, sino simplemente como Ricardo, el hombre que está aprendiendo, demasiado tarde, a ser humano. ¿Qué te pareció esta historia? Deja tu comentario y tu like y dime de qué ciudad hablas. Muchas gracias por ver. Chao.